Hola queridos estudiantes, en esta oportunidad realizo este video para explicarles los diversos tipos de cuentos que existen. En primer lugar, les voy a pasar a explicar lo maravilloso, ¿sí? El cuento maravilloso, que es lo que conocemos como los cuentos de hadas, ¿sí? Los cuentos clásicos, los que escuchamos cuando somos más bien chicos, y que tienen como, digamos, escenario un mundo totalmente distinto al nuestro, a la realidad. ¿Sí? Es un mundo más bien irreal, inventado, fantástico, fantasioso, ¿sí? Proviene de la fantasía, tiene como condimento esencial la magia, ¿sí? Encontramos ¿sí? las explicaciones mágicas, todo lo que tiene que ver con los encantamientos, con los hechizos, ¿sí? Siempre se utiliza la magia en este tipo de cuentos. También, podemos encontrar hechos sobrenaturales. También encontramos personajes que no existen en nuestro mundo, como lo son, los duendes, las hadas, las brujas. Podemos también encontrar elementos mitológicos también, animales mitológicos. También encontramos, plantas mágicas, encontramos hadas madrinas, princesas, caballeros, dragones, ¿sí? La mayoría de las veces también encontramos castillos, personajes que pertenecen a la nobleza. También tenemos como característica de estos cuentos, ¿sí? Que no tenemos un tiempo y un espacio ¿sí? determinado, delimitado, ¿sí? Casi siempre ocurren hace muchos años, ¿sí? O comienzan con el había una vez, o sea que es impreciso el tiempo y el espacio, ¿sí? Que tenemos en estos cuentos. El espacio, a veces no es tan impreciso, porque tenemos lo que es un castillo, un bosque, ¿sí? Podemos tener un pueblo, podemos tener algo muy parecido a lo que sería la sociedad medieval, pero la mayoría de las veces el tiempo sí es indeterminado, ¿sí? No tenemos un tiempo preciso de narración. También tenemos lo que es el cuento realista, que sería todo lo contrario a lo que es el cuento maravilloso, porque aquí sí encontramos un mundo real, ¿sí? Los relatos realistas, digamos, nos presentan un mundo cotidiano parecido al nuestro, ¿sí? Aunque sigue siendo una ficción, porque es algo inventado, un producto de la imaginación, los relatos realistas, son muy parecidos o pueden suceder tranquilamente en la realidad, ¿sí? Así que eso no hay mucho que explicar, pero sí que encontramos en ellos lo que sería una cierta normalidad, entre comillas, o verosimilitud, ¿sí? Sería como una imitación de lo real. Bien, con la combinación de esos dos relatos, ¿sí? Podemos decir que encontramos en la mitad de lo que son esos dos relatos el relato fantástico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el relato fantástico es una mezcla de estos dos, ¿sí? Mezcla lo que es un mundo irreal con un mundo cotidiano, ¿sí? Se nos presenta un contexto muy parecido a lo real, un contexto que tiene que ver con lo que vivimos cotidianamente, ¿sí? Muy cercano, muy conocido, para que en algún momento surja un hecho, un acontecimiento que nos produce incertidumbre, duda, extrañeza, ¿sí? Un suceso extraño que nos deja pensando, nos deja con la duda de qué pudo haber pasado, qué sería eso que sucedió, ¿sí? Encontramos en este tipo de relatos fantásticos la confusión muchas veces de la realidad y la ficción, la realidad y el sueño, ¿sí? Se mezcla mucho con lo que es lo onírico. También podemos encontrar lo que sería el doble, ¿sí? Por ejemplo, tener un doble, tener
saltos en el tiempo, saltos temporales, ¿sí? Tenemos también como tema las transformaciones, las metamorfosis, ¿sí? Que serían cuando los hombres, por ejemplo, se convierten en lobos, o las mujeres en felinos, o también podemos encontrar vampiros, zombies, fantasmas, ¿sí? Todas esas cuestiones que son sobrenaturales, extrañas, que se mezclan o que aparecen, ¿sí? Como un hecho, digamos, extraño, un suceso extraño en este mundo tan cotidiano, ¿no? Y eso es lo que nos descoloca de alguna manera. Tenemos alteraciones en lo que es el espacio, el tiempo, ¿sí? Tenemos realidades o mundos paralelos, ¿sí? Que en algún momento se cruzan. Bueno, tenemos un montón de temáticas que aparecen en el cuento fantástico que son muy llamativas, son muy atrapantes, ¿sí? Y que de alguna forma buscan eso, dejarnos con esa sensación de extrañeza, de incertidumbre, de duda, ¿sí? Bien, después tenemos lo que es el cuento de terror, que también es muy parecido a lo que es el fantástico, pero lo que busca es de alguna manera producirnos ese sentimiento de miedo, ¿sí? De persecución, de extrañeza también se podría decir, y también se mezcla mucho con lo que es lo siniestro, ¿sí? Puede aparecer lo demoníaco, lo diabólico, ¿sí? Tiene que ver mucho, hablamos hoy, con lo psicológico, lo psíquico, ¿sí? Con lo que tenemos reprimido de alguna manera, con lo que tenemos ocultado dentro de nuestro interior y que de alguna forma se presenta como miedo, ¿sí? Como un miedo externo, pero que de alguna forma tenemos que enfrentar, ¿sí? También habla de eso, de enfrentar los miedos, de enfrentar las inseguridades, ¿sí? Que tenemos. Y bueno, está muy relacionado, como dije, con el psicoanálisis, ¿sí? Con el psicoanálisis que plantea Freud, ¿sí? Sigmund Freud, que bueno, tiene que ver con esto, con lo que reprimimos de alguna forma, ¿sí? Lo que ocultamos y que se presenta como un hecho angustioso, ¿sí? Terrorífico, extraño, o como algo que olvidamos y que en algún momento lo recordamos y vuelve, ¿sí? Para asombrarnos y asustarnos, ¿sí? O sea que lo principal de este texto es transmitirnos esa sensación de algo a lo que le tenemos miedo. Podemos encontrar también como temática acá el miedo a la muerte, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el jugar, con esa línea delgada entre la vida y la muerte, entre, bueno, el bien y el mal. Bueno, eso más que nada es lo que podemos tener. Bueno, aparecen hechos sobrenaturales también en lo que es el relato de terror. Y bueno, entre otras cosas, pero es muy conocido para ustedes lo que es el relato de terror porque es lo que están más emparentados con las películas, ¿sí? Que se ven hoy en día, que tienen que ver más que nada con la leyenda, con las leyendas, ¿sí? O con, bueno, lo que tiene que ver con esta figura del psicópata, del asesino que disfruta de matar, ¿sí? Tenemos, bueno, esas cuestiones también en lo que es este tipo de literatura, de cuentos. Podemos tener también el temor a la mutilación, al dolor, ¿sí? Y también tiene este tinte de disfrutar un poco del miedo, ¿sí? De esa adrenalina que produce el miedo, que de alguna forma es como una especie de masoquismo también, porque es como algo que se busca, pero que nos da miedo también verlo. Entonces como una mezcla de, digamos, adrenalina o placer y también ganas de salir corriendo, ¿no? Bueno, tenemos entonces, dijimos, el cuento de terror. Ya hablamos de el fantástico, el realista, el maravilloso y nos estaría quedando el policial.
sí, que el cuento policial habíamos dicho que existe el policial blanco y el policial negro. El más conocido, el primero de todos, es el policial blanco, que nos presenta como personaje principal a un detective, que es el que se va a encargar de resolver, ¿sí? Los enigmas. O sea que también tenemos ahí un enigma que puede ser un crimen, un robo, algún hecho a resolver, un hecho policial a resolver. Y que, bueno, la mente brillante de este detective es la única que puede develarlo, porque él tiene, digamos, una inteligencia, ¿sí? Más desarrollada, tiene mucha cultura, sabe de muchas esferas, muchas ciencias, ¿sí? Distintas, sabe de medicina, sabe de política, sabe de cultura, de religión. ¿Sí? Tiene mucho conocimiento, incluso puede llegar a decirse que tiene un coeficiente mayor al de todos los demás, y tiene la capacidad de ver cosas, de ver detalles que otras personas no pueden ver, y por ende también puede resolver esos hechos a partir de esa inteligencia sin ver la escena del crimen, ¿sí? O del robo, sin ver digamos el lugar del hecho, ¿sí? Puede reconstruir todo lo que pasó sin verlo, que eso es como una especie de don, ¿sí? Que tiene el detective, y que a la vez, bueno, disfruta de hacerlo, ¿sí? Es como una especie de hobby, de juego, de entrenamiento de la mente, ¿sí? Que él tiene y que disfruta de hacerlo, y no es como tomado como un trabajo, ¿sí? Sino que el detective tiene esto de que tiene esa ambición por resolver casos, porque lo hace por el mero placer, ¿no? Es como una necesidad de resolver, digamos, esos hechos. Y es una forma, como dije, de entrenar, digamos, esa inteligencia que ya tiene. Y bueno, y por otro lado tenemos también el ayudante, ¿sí? Que por ejemplo hablábamos de Sherlock Holmes, que tiene como ayudante a Watson, que es médico, ¿sí? Y que de alguna forma complementa, digamos, lo que el detective ya tiene y lo acompaña en todas sus aventuras a modo de viaje, en todo lo que son esos hechos a resolver, digamos, lo acompaña a todas las escenas del crimen, o lo acompaña en su descubrimiento, ¿sí? A su vez nosotros como lectores vamos descubriendo y recabando pruebas con él para de alguna manera resolver el crimen. Y la mayoría de las veces empieza desde el final al principio, ¿sí? Tenemos como una especie de escritura retrospectiva, porque vamos también regresando en el tiempo para de alguna forma saber qué pasó o cómo sucedió el hecho delictivo, ¿sí? Bueno, y también tenemos el policial negro, que ahí es muy distinto y es mucho más moderno lo que es el policial negro, porque tiene que ver con más que nada no un detective, sino un personaje más inexperto, ¿sí? Que la mayoría de las veces puede llegar a ser un policía, que lo hace más por trabajo, ¿sí? Ahí sí lo hace más por trabajo, no tanto por placer al hecho de resolver esos crímenes. Y también puede ser, digamos, más un personaje que se considera una especie de perdedor, o que ya no tiene nada que perder también, y que se tira a la aventura de resolver algo en lo que no tiene ni la más mínima idea de cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, que hay algo que de fuerza mayor que lo lleva a resolver esa cuestión, o lo lleva a querer resolver ese hecho, y bueno, lo lleva a modo de viaje, a una especie de aventura en donde se va a cruzar con muchos obstáculos, enemigos, ¿sí? Y pruebas que lo van a ir desilusionando de alguna forma, pero que en algún momento va a resolver, o solo o con ayuda de otros, el hecho policial, ¿sí?
Bien, ahí tenemos muy diferenciados esas dos cuestiones del cuento policial, que es el que más vamos a trabajar, ¿sí?, en este año. Pero que bueno, tienen que tener en cuenta que sus características principales son esas: un detective, un enigma a resolver y las pistas y bueno, y hechos que se van recabando a lo largo de toda la investigación, ¿sí? Bien, bueno, espero que les haya servido la explicación, que se entiendan todos los temas, y espero el cuadrito explicativo, ¿sí?, o el resumen de todo lo explicado en este video. Bueno, saludos a todos y hasta la próxima.